Los sermones van a ser grabados con una tecnología bárbara. No sé si se graban a través de esto, pero aquí lo vamos a grabar con el celular, así que no se preocupen por todos los que están queriendo que se compartir en el futuro. Quiero que abran sus Biblias para tener un texto precioso en el libro más largo de la Biblia y en el capítulo más largo de la Biblia. Así que si leen la Escritura ya saben dónde tienen que buscar. Y si no, les voy a decir que es el Salmo 119, el versículo 68. Salmo 119 y el versículo 68, la palabra de Dios dice así. Salmo 119, 68. Hoy día escuchamos las páginas de la Biblia y los dedos, ¿no?, en la pantalla para cambiar en el celular. Pero Salmo 119, 68 dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Oramos otra vez. Padre, anhelamos que bendigas tu palabra, que nos abran los ojos para ver el tema de las buenas obras en la Escritura, bíblicamente centrados en Dios, teocéntricamente, a través de tu palabra, para que podamos ser nutridos de una forma abundante, disfrutando del alimento que tú nos das. Abre nuestros ojos a tu libro, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia y el tema es la palabra de Dios. Y en este texto el salmista se expresa acerca de su comprensión de lo que es Dios dentro de todos los atributos que se ven en los Salmos, que es un libro que contiene muchísima enseñanza sobre los atributos de Dios. Pero específicamente aquí en el Salmo 119, versículo 68, el salmista reconoce a Dios como un Dios bueno, pero no solamente un Dios bueno, sino un Dios que hace las cosas bien. E inmediatamente a esto el salmista dice: enséñame tus estatutos. El reflejo de lo que es Dios es lo que yo quiero ser. El reflejo de lo que hace Dios es lo que yo quiero hacer. Esa es la idea del salmista. Por eso yo quiero empezar con algunas cosas que son generales y compartirlas con ustedes, porque la benevolencia de Dios, de donde vamos a aprender lo que son las buenas obras, la benevolencia de Dios refleja, y esto es de la teología del pastor MacArthur, la benevolencia de Dios se refleja como la perfección suprema, la fuente y el estándar, tanto para Él mismo como para sus criaturas. De lo que es el estándar de lo que es impecable, de lo que es virtuoso, de lo que es beneficioso, de lo que es hermoso, sin ningún tipo de perjuicio. La bondad de Dios es la suma total de sus atributos. Es así que la bondad de Dios puede ser vista como una faceta de su gloriosa naturaleza y también como la suma global de su naturaleza y carácter. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Y en aquella oportunidad, cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios le respondió a Moisés de esta forma, en Éxodo 33. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos esto del carácter de Dios, de la bondad de Dios, de su perfección, que es la bondad de Dios, para entender o considerar el asunto de las buenas obras? Y por eso es en su mente, quiero que vayan a este lugar, que mañana lo conocerán y puedan ver desde la ciudad, desde allí arriba, todo el valle y la ciudad de Roca. Tengan en mente esto. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto en forma general? En parte porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y también porque uno de los mandatos más importantes y descuidados del Nuevo Testamento se encuentra en la epístola de los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, y Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo: sed imitadores
de Dios como hijos amados. Y si hacer buenas obras que honren a Dios van a glorificar a Dios porque este es el fin del hombre, yo tengo que entender que Dios es bueno para poder imitar un Dios bueno. Ahora, quiero, aquellos que marcan desde el primer punto, segundo punto, como para tener una guía, la primera cosa que quiero hacer en este momento es establecer la autoridad que determina las buenas obras. Y aquí quiero compartir que las Escrituras, la palabra de Dios, y no el amor que nosotros tenemos o las buenas intenciones, son las que determinan las buenas obras. Quiero definir, no es una definición mía, pero quiero definir, porque lo estoy enseñando, las buenas obras. Definamos las buenas obras a partir de lo que la Biblia enseña. Y la cuestión de las obras, que debe comenzar por su definición, nos lleva a hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿qué constituye una buena obra? ¿Qué constituye una buena obra? Bueno, podemos decir que hay dos cosas que toda buena obra posee, y si alguna de ellas no está incluida, entonces no es una buena obra. Presten atención. Si alguna de estas dos cosas no está incluida, no es una buena obra. Estamos tratando de introducirnos en la Escritura y ver qué es lo que nos enseña. La primera tiene que ver con la conformidad a una norma exterior. Las buenas obras deben conformarse a una norma exterior. Primera cosa, y eso vamos a ver que es la Escritura. Y en segundo lugar, es la disposición interior. Tiene que conformarse a una norma exterior y tiene que haber una disposición interior, porque de lo contrario yo no puedo conformarme a esa norma que me está enseñando que es una buena obra. Así que como primera medida quiero citar lo que dijo el profeta Miqueas en capítulo 6, versículo 8, dijo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. A que cuando estamos tocando el tema de las buenas obras, leemos ese versículo, ahora decimos, pero nunca había visto eso, pero a mí me pasó lo mismo. Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Cuál es la buena obra que Dios me manda? Porque vamos a aprender que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Eso le va a tocar al pastor Ricardo Alarcón, si no me equivoco, ¿no? Bueno, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Pero yo pensé que eso se refería. No, vamos a la Escritura, eso es lo que dice. Dios prepara a través de la Escritura a un hombre, lo perfecciona, lo redarguye, lo exhorta, para que esté preparado para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Bueno, vamos a aprender qué es eso a través de estos días. Esto es, como el Nuevo Testamento resume la visión de un cristiano que tiene que tener como fundamento, lo que tiene que tener como fundamento para las buenas obras. Así lo resume el Nuevo Testamento. Lo dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, porque este es el fin principal del hombre. Entonces, glorificar a Dios comiendo, bebiendo o haciendo otra cosa tiene que ver con el conocimiento de un Dios bondadoso. El texto nos muestra esto con claridad. Nos muestra, Miqueas 6:8, que debemos conformarnos a una norma exterior y que debemos tener una disposición interior. Él te ha declarado lo que es bueno, yo me conformo a una norma exterior. Y la segunda es una disposición interior que tiene que ver con hacer justicia, que tiene que ver con amar misericordia y que tiene que ver con humillarme ante mi Dios. Y esto significa que no se nos ha dejado a la deriva sobre cómo saber lo que Dios espera de nosotros, y significa que una disposición interior está asociada al recurso infalible que Dios ha dejado para conocer
y poner en práctica las buenas obras. Es la Escritura. Es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios en donde, a ver, ¿dónde agarro una concordancia? Mira, ¿dónde dice buenas obras, buenas obras, buenas obras? Entonces eso es lo que tengo que hacer. No, conformidad es no solamente por mandatos, sino por ejemplos, por el carácter de Dios, por una disposición interior que es imposible a menos que nosotros seamos convertidos. Eso seguramente lo vamos a estar aprendiendo. Pero antes de ir como un águila en un pájaro por arriba del valle, observar todo el valle, antes de ver en la Escritura, que es fabuloso y espero usar el tiempo adecuadamente, quiero que marque una segunda cosa. ¿Cuáles son los peligros de ir más allá de la autoridad determinada? ¿Cuáles son los peligros de ir más allá de la palabra de Dios, la autoridad determinada, en cuanto a las buenas obras? 2 quiero marcar. Y no es que no los hayan escuchado, pero probablemente nosotros caemos en esa falta. El primero es el fariseísmo. El fariseísmo. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 y el versículo 9. Mateo 15, versículo 7. ¿Saben todo el contexto de Mateo 15? Lo que contamina al hombre. Los fariseos comenzaron a poner sus reglas por encima de la palabra de Dios. Y dice el versículo 5, vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Desoír la palabra de Dios, que es lo que hacían los fariseos, les conlleva al primer peligro, que es, nosotros no usaríamos quizá fariseísmo, pero sí tradicionalismo, como razón o la fuente de nuestras buenas obras. La frase más típica es, siempre lo hice así, siempre lo hicimos de esta manera, yo hago como me enseñaron. Pero la palabra de Dios condena los esfuerzos humanos cuando establece el estándar por el cual las obras buenas son hechas. Los fariseos colocaban sus tradiciones por encima de la palabra de Dios y hacían de sus tradiciones y sus buenas obras, se puede hacer un estudio profundo de eso, y algunos seguramente han leído lo que ellos hacían y usaban como tradiciones que imponían sobre la palabra de Dios, pero es suficiente con el ejemplo que nos da aquí en Mateo capítulo 15. Estableciendo eso como la norma para sus buenas obras, y ese es un peligro. J.C. Ryle dijo así, este punto se pone de manifiesto de la manera más llamativa en la respuesta de nuestro Señor a la acusación de los fariseos contra sus discípulos. Dice, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios con sus tradiciones? Y lo que está haciendo Jesús es golpeando con audacia todo el sistema religioso de los fariseos, que consiste en añadir a la palabra perfecta de Dios como necesario, algo necesario para la salvación. Jesús expone la tendencia maliciosa del sistema religioso de ellos con un ejemplo. Muestra, dice Riley, cómo las presumidas tradiciones de los fariseos en realidad destrozaban el quinto mandamiento. En resumen, establece la gran verdad que nunca debe ser olvidada de que hay una tendencia inherente en todas las tradiciones a invalidar la palabra de Dios. Es seguir haciendo en tu vida y en tu iglesia lo que crees que va a honrar a Dios, pasando por alto aquello que la Biblia enseña, que debe ser una iglesia bíblica, que debe ser un hombre espiritual, que debe ser una familia espiritual, lo está pasando por alto. Cristo dice eso es tradicionalismo. Ese es un peligro a la autoridad determinada de la palabra de Dios. Los autores de estas tradiciones pueden no haber tenido tal intención,
y que esto es lo que viene después. No, pero es que nosotros no tenemos la intención de deshonrar a Dios. No tenemos la intención de... Nosotros queremos servir a Dios con esto. Sí, esa puede ser la intención. Pero hay una tendencia en todas las instituciones religiosas, y sigue diciendo Riley, de manera de mera autoridad humana, a usurpar la autoridad de la palabra de Dios, y esta es evidentemente la enseñanza de Cristo en este pasaje. Usurpan la autoridad de la palabra de Dios. Otro autor dice, rara vez se encuentra un hombre que preste excesiva atención a las invenciones humanas en la religión, que no ponga más confianza en ellas que en la gracia de Dios. Ponen más confianza en sus tradiciones. Richard Baxter, el puritano, dijo, los hombres piensan que las leyes de Dios son demasiadas y demasiado estrictas y sin embargo hacen más de las suyas y son precisos para cumplirlas. Terrible, ¿verdad? Son más precisos, más exigentes con sus propias reglas que con la palabra de Dios. Eso es lo que hacían los judíos, lavarse las manos, no hacer esto, no hacer lo otro. Era más exigente con las escrituras. Misericordia quiero y no sacrificio. Esto, Dios te ha enseñado lo que es bueno. Así que ese es el primer peligro, porque el fariseísmo sigue viviendo entre nosotros luego de 20 siglos. Es hacer inefectiva la autoridad de la palabra de Dios con nuestras propias tradiciones. Así que si has estado haciendo por 10, 15 años algo que esto lo hago para el Señor, esto lo hago para el Señor, pero estás descuidando el día del Señor, estás descuidando la lectura de la Biblia, estás descuidando tu vida de oración, estás descuidando tu hogar, estás descuidando la crianza de tus hijos, cosas que son claramente enseñadas en la Biblia, no vengas a decirme que estás haciendo una buena obra para Dios, porque no lo estás haciendo. Estás invalidando la palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Y esto es como afecta las buenas obras. Decidimos nosotros cuáles son y cómo son en lugar de observar qué es lo que la Biblia dice sobre esto. El segundo peligro, y ya entramos rápidamente a este panorama, el segundo peligro son las buenas intenciones. Y hasta el ascetismo también, que es el privarse de cosas porque quiero servir a Dios. Noten lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y en el capítulo 2, y versículo 23. Versículo 20 para contexto, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso? Tales cosas, escucha este texto, tales cosas, dice Pablo, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Cito a Albert Barnes. Adoración voluntaria se refiere a la devoción ofrecida de manera espontánea, es decir, una adoración que va más allá de lo estrictamente demandado por Dios. Un servicio excepcional. Es posible, dice Barnes, que muchas de estas acciones no fueran requeridas de manera estricta, pero contribuían significativamente a la piedad. El argumento aquí, sin lugar a dudas, era que el servicio prestado, más allá de lo que estaba absolutamente ordenado, podía fomentar la piedad. Esto demostraba un espíritu de piedad excepcional, una disposición no solo a cumplir todo lo que Dios exigía, sino también para ir más allá y ofrecer un servicio voluntario a Dios. Pero Dios, termina la cita de Barnes, Dios sabía mejor que nadie qué cosas eran las que conducían a la piedad, que su pueblo debía observar. Y estamos seguros que cuando nos adherimos más estrechamente a lo que Él ha señalado, hay mucha piedad aparente en estas cosas, pero hay mucha maldad del corazón en el fondo y no hay nada que tienda más a corromper
la religión pura. Fariseísmo, tradicionalismo, o ser un poco más de lo que Dios pide. Hacer un poco más de esto. Yo puedo hacer un poco más. Mira lo que estoy haciendo, pastor. Mira lo que estoy yendo, mira lo que estoy haciendo. No es orgullo, mira lo que estoy ofrendando, mira lo que estoy marcando mucho más allá. El peligro es que yo me voy a diestra o me voy a siniestra, y la Biblia dice que yo tengo que mantenerme fijo. Este es el camino, andad por él, dice el profeta Isaías. No quitar, ni añadir a la palabra de Dios. ¿Estamos en claro? En la Escritura, descuidar la Escritura, en meternos en dos problemas: tradicionalismo, o meternos también en este sentido de satisfacción, de buenas intenciones o de ascetismo. Y ahora sí quiero que me acompañen a ver, vamos a ir elevándonos, y Dios quiera que pueda animar nuestros corazones, el desarrollo del propósito de Dios para las buenas obras a través de todas las Escrituras. Y primero quiero dividirlo en diferentes partes, no podemos ver absolutamente todo, pero quiero que primero lo observemos. Si pueden abrir sus Biblias y tener abierto en Génesis capítulo 1 y 2, porque lo primero que vamos a ver es las buenas obras en Génesis, en la creación. Lo primero que sabemos de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ustedes pueden tener sus Biblias allí, de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, lo primero que sabemos es que Dios hizo algo bueno, muy bueno. Dios es la fuente de todo. Dios es un Dios de bondad. Dios es bueno, bienhechor, enséñame tus estatutos. Él te ha enseñado lo que es bueno y que pide que va de ti. Vamos a ver cómo es Dios. Dios es bueno, es bienhechor, como lo sabemos, en su creación. La teología de las buenas obras comienza con la creación. Comienza Dios obrando y haciendo algo bueno y haciendo algo muy bueno. 5 veces el capítulo 1 de Génesis dice que Dios hizo algo que era bueno. De todo lo que Dios creó, de todo lo que Dios hizo en su creación, solamente de todo lo que vemos en los días, era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. De toda esta creación que era buena, lo único que fue muy bueno, o cuando Dios dijo muy bueno, fue después del 6º día. En el 6º día, Dios creó al hombre y fue la única creación de Dios a su imagen y semejanza. Es decir, la única creación de Dios que eventualmente podría ser enseñado por los estatutos de Dios. La única creación de Dios que podría recibir de Dios y observar el ejemplo de Dios y ponerlo en práctica. Por eso la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Este es el único ser capaz de representar a Dios en formas que no lo puede hacer la vaca, que no lo puede hacer la planta, que no lo puede hacer el mosquito, que no lo puede hacer la foca, que no lo puede hacer el caballo. El ser humano es el único que puede representar a Dios y puede imitar a Dios. La imagen de Dios es lo que hace al ser humano. Dios es bueno. Es el único que recibió esta capacidad, el único que tiene una vocación, y esta vocación es el resultado de ser hecho a la imagen de Dios. No hay otro que tenga esta vocación. Y lo primero que observa el hombre de Dios, que sabe de Dios en comunicación, es que el Dios creador es un Dios que obra. Es un Dios bueno y que hace su obra. El contexto, este es el contexto de Génesis 1, 26 al 31, que se va a leer mucho la Biblia en estos días, pero ustedes me van a hacer la disculpa a mí, y ustedes tienen sus Biblias abiertas y vamos viendo algunos textos, porque si no, no vamos a terminar. Pero Génesis capítulo 1, 26 al 31, es la primera vez entonces que Dios dice que lo que hizo era bueno en gran manera en relación a la creación del hombre. Y luego en capítulo 2, en versículo 15, la actividad del hombre dada por Dios, en versículo 15,
Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto es otra forma de decir que Dios puso al hombre en el huerto para que obrara, para que hiciera algo. Imposible que en este momento y contexto de la Escritura no fuera una buena obra, porque estaba haciendo lo que Dios dijo que hiciera. Él te ha dicho, Dios te ha mandado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Lo puso para hacer algo. El hombre trabaja y obra y lo hace antes de que el pecado entre en el mundo. El trabajo no es el pecado. Siga trabajando todo porque no es el problema del trabajo. Dios creó al hombre para buenas obras. Y hacer buenas obras es parte de lo que significa ser un humano en correcta relación con Dios. El trabajo originalmente fue un acto de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos su voluntad, nosotros adoramos a Dios. Pero el capítulo 3, sabemos lo que pasó. El pecado entró en el mundo, removió la bendición, pero también hizo que hubiera un reverso de las bendiciones. Y capítulo 3, versículos 16 al 19, tenemos el relato de el castigo divino. A la mujer en versículo 16, al hombre en versículo 17. Y especialmente noten el versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La pregunta es, si en Génesis 2:15, cuando Dios puso al hombre a trabajar, si el hombre no sudaba. Poco probable que el hombre no sudara. Así que sudor aquí debe significar otra cosa. Y los hombres que han estudiado estas palabras nos dicen que el sudor está relacionado con la ansiedad y el temor en este contexto. No necesariamente un problema físico, sino un problema de ansiedad y un problema de temor. Antes sudaba, ahora suda más. Pero ahora suda por lo que ha escuchado. Porque el mismo Dios que lo puso a trabajar, ahora le dice que ahora va a ser porque se ha revertido la bendición. Entonces el pecado transforma al ser humano y el problema fundamental no fue no fue con las obras del hombre. No fue un problema de las obras que el hombre hacía. Las obras fueron corrompidas por el pecado. Y ahí empezamos a marcar otro rumbo en cuanto a las obras. Ahí donde entra después el fariseísmo, donde entra el tradicionalismo, donde entran las emociones, las intenciones, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, porque la redención del hombre es lo único, la salvación es lo único que puede revertir esta condición para que se lleve a cabo lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Recuerden que Dios no prepara de antemano el mes anterior a que nos convirtamos, sino desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios tiene algo preparado de antemano que fue preparado para la vida de un cristiano antes de que Adán fuera creado. O sea que de alguna forma la conversión nos permite a nosotros volver, aunque imperfectamente, al propósito original de Dios, que es que nosotros seamos imitadores de un Dios bueno y bienhechor. Bien, pero la historia sigue. Génesis creación, Génesis Abraham. Cuando Abraham fue llamado por Dios es porque sabemos en la teología bíblica Dios comienza a agotar la dirección y ya no es todas las naciones, ahora es un pueblo por el cual Dios va a proclamar su gloria y luego una nación por la cual Dios va a proclamar su nombre. Pero Abraham es en quien Dios se enfoca para continuar con su plan, que fue un fracaso de parte de Adán. No es porque Abraham lo merecía, es gracia.
Es un llamado incondicional, pero requería una condición. Que deje su tierra y su parentela. Llamó a Abraham sin merecerlo, pero tenía que dejar su tierra y su parentela. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice que Abraham por fe dejó su tierra y salió sin saber a dónde iba. Pero Dios quería bendecir al mundo a través de Abraham y él debía hacer algo para participar de este privilegio. Y Dios hace un pacto con Abraham. Y la confirmación del pacto para Abraham llega en capítulo 15. Lo saca afuera, le muestra las estrellas del cielo, le dice, mira las estrellas, te las puedes contar, así será tu descendencia. Y luego Dios hace un pacto incondicional, el pacto abrámico, un pacto incondicional con Abraham. ¿Se acuerdan? Porque Abraham hasta se queda dormido. Se queda dormido, no hace nada. Dios hace todo. Pasa por el medio de los animales partidos y dice, esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a dar esta tierra, yo te voy a bendecir. Yo voy a cumplir esto contigo. Pero después que hay un pacto con Abraham, incondicional, hay responsabilidades claras para Abraham luego de esto. Cuando llegan, en capítulo 17, Dios le aparece a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Eso marca una disposición a Abraham a hacer justicia y humillarse ante su Dios y a caminar porque ha sido llamado por Dios y porque Dios ha hecho un pacto con él. Andar delante de Dios, ser perfecto y circuncidar a todos los varones para mostrar que hay una señal y hay un pacto entre Dios y ese pueblo, un Dios bueno que está tratando con un pueblo, formando un pueblo que haga buenas obras. Y la obra que realmente prueba Abraham, de la cual los autores del Nuevo Testamento se toman, especialmente Santiago, para hablar y decir, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. No fue justificado Abraham nuestro padre por sus obras, y sabemos que Santiago no está negando lo que Pablo dice, sino que Pablo está diciendo la justificación es por la fe, pero la fe que salva también muestra obras, y eso es lo que Santiago está diciendo. Y Santiago utiliza Génesis capítulo 22, porque en este momento Abraham está demostrando su fe con sus buenas obras. Y vemos ese hilo de las buenas obras desde el Génesis capítulo 1 y estamos llegando ya a la vida de Abraham y vemos que Dios ya tiene un hombre transformado que está obrando de una forma que va a repercutir hasta el Nuevo Testamento con sus obras. Y seguimos hojeando la Biblia y llegamos a la ley. Éxodo, Deuteronomio, la ley de Moisés. Ninguno tiene que leer mucho de la ley de Moisés para encontrar esta frase. El que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Y todas las cosas que Dios pide que hagan son cosas buenas. Están en la ley. Pablo dice en Romanos capítulo 7 que la ley es santa, justa y buena. Entonces todo lo que Dios pide en la ley es bueno. Sí, hay ley ceremonial, hay ley civil y hay leyes que son morales. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué significa esto de la salvación por obra? Sabemos que no es así. Sabemos que Dios expone al hombre con lo que tiene que hacer y no puede hacerlo con un propósito de Dios, para mostrar que está imposibilitado, para condenar al hombre. Pero la ley es buena. Cristo mostró que era buena porque la cumplió hasta el final. El problema no es la ley. El problema no son las obras. El problema es el corazón del hombre. La ley tenía el propósito de guiar al hombre a una correcta relación de Dios con Dios, haciendo las obras. Ese es el problema del fariseísmo, que si esta es la obra de Dios, para asegurarnos que vamos a cumplir esta obra, yo voy a hacer algo alrededor para cubrir esto y estar seguro, pero ese no es el propósito. Tiene que haber algo interno que me permite a mí hacer esto que Dios me manda. La ley tenía el propósito de guiar al hombre a una correcta relación con Dios. Pero esto fue definido a través de un pacto condicional, a diferencia de Abraham, que fue un pacto incondicional. El pacto condicional es, si hacéis esta cosa, viviré por ellas. Resumimos la ley en 10 mandamientos.
El primer resumen que hacemos de la ley son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos configuran el corazón del pacto. Y estos se encuentran divididos en 5 que tienen que ver en la relación con Dios y 5 que tienen que ver en relación con el prójimo. Y esta es la razón por la que cuando a Jesús se le preguntó en Mateo 22, versículos 37 al 40, cuál era el más grande mandamiento, Él lo resumió en lo que allí tenemos. El primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió. Y esto le da una forma mucho más concreta al tema de las buenas obras. El propósito de Dios de hacer al hombre a su imagen, de que ame a Dios y que sirva a su prójimo. Ame a Dios y sirva a su prójimo. Humillarte ante tu Dios, hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Dios está permitiendo que nosotros entendamos a través de esto que en el corazón de las buenas obras hay algo que me permite a mí enfocarme con las Escrituras, es que amar a Dios y amar al prójimo, mi relación con Dios y mi relación con el prójimo están definiendo el camino de las buenas obras. La ley me permite entender eso. Está a través, hay muchos otros textos que podríamos leer. Pero ya vimos Génesis, creación, Génesis, Abraham, Pentateuco, la ley es resumido: amarás a Dios y a tu prójimo. Y llegamos a la época de David. David y su reinado. El ejemplo de David y los salmos que escribió David, o mayoría de ellos. Podríamos mencionar aspectos de las buenas obras en Josué y Jueces. Algunas se llevaron a cabo y otras no se llevaron a cabo. Pero yo quiero mencionar el ejemplo de David. El ejemplo de David, que ocupa un lugar prominente en la historia del Antiguo Testamento. Como Abraham, también David, pacto abrahámico, pacto davídico. La vida de Saúl, que fue el primer rey de Israel, contrasta con la vida de David. Y contrasta en que el primero no hizo caso a la norma establecida por Dios para las buenas obras, que es lo que Dios quería. Y el otro fue un hombre conforme al corazón de Dios, quien dijo, hablando del Mesías, pero de sí mismo: tu ley está en medio de mi corazón. Si fue David o no fue, alguien dijo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Sabemos por lo menos que David dijo que el varón que no anduvo en camino de pecadores, etcétera, etcétera, en la ley de Jehová está su delicia. Era un varón conforme al corazón de Dios. Pero el momento más siniestro en la vida de Saúl tuvo que ver con su desobediencia en lo concerniente a Amalek. ¿Se acuerdan? 1 Samuel capítulo 15. Justamente donde Saúl suplanta las buenas obras que Dios le mandó, que es: destruye a Amalek. No parecen buenas obras, pero eran buenas obras. Es la palabra de Dios. Destruye a Amalek. Él suplanta el destruye a Amalek por sus obras. Suplanta las obras de Dios por sus propias obras. Conocemos la historia. Todo lo que Saúl dice que ha traído. Mira lo que yo he hecho. Y sabemos lo que Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se obedezca a sus palabras. La vida de Saúl comienza a tener un momento muy profundo de aflicción. Dios se aparta de él, comienza a tener delirios. Es atormentado por un espíritu enviado malo de parte de Dios. Y en su delirio más grande, que llenó de odio su corazón contra David, donde buscaba la vida de David, después de haberlo balanceado, haber querido matarlo, llegó el día de la luna nueva en 1 Samuel 19. Y él no estuvo y se encendió en exaltada ira, deshonró a su propio hijo Jonatán. Y Jonatán
su mejor amigo intercedió por David ante su padre con estas palabras. Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Incluso en el momento más triste de la vida de David, a tal punto el más triste que el cronista, cuando habla de David y cuando habla de los reyes malos, dice: solamente en lo tocante a Betsabé y Urías, David tiene una mancha. Pero en los momentos más críticos, el momento más triste de la vida de David, mostró sus buenas obras en superioridad en contra de Saúl. Mientras Saúl quería ofrecer sacrificios a Dios de su propia invención, de su propia piedad, David en su pecado declaró que Dios no quería sacrificios, que Él los daría, aunque estaba dispuesto a darlos. Salmo 51. Así que la buena obra de David incluso se vio reflejada en el momento de confesión de su pecado. Porque Dios quiere el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mucho tiempo antes de que Miqueas lo dijera, humillarte ante tu Dios, David lo hacía y estaba haciendo una buena obra en su arrepentimiento, porque se sujetaba a la norma de Dios. El corazón arrepentido de David demostró sus buenas obras, porque la obediencia que Dios desea no solamente involucra abstenerse del pecado, sino también un verdadero arrepentimiento por el pecado que se ha cometido. Y la pregunta es, ¿no es esto lo que predicaba Juan el Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento es una buena obra. Por lo demás, lo que más sabemos de David, que se conoce por 1 y 2 Reyes y 1 y 2 de Crónicas, es que se comparaban las obras de los próximos reyes con las de David. Anduvo en todo el camino de David su padre, no anduvo en el camino de David su padre. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Está poniendo a David en la norma como ejemplo para que vean de buenas obras. Y en los Salmos, y vamos apretando el acelerador, en los Salmos el tema también es claro. El Salmo 1 muestra el contraste de aquellos que siguen en buenas obras y aquellos que no siguen. Pero acompáñenme rápidamente porque hay tantos salmos, pero Salmo 24. Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Estas son buenas obras. Salmo 34, versículo 12. Salmo 34, versículo 12 al 16. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios hablarán engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguele. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Están allí en las obras. Salmo 37, versículos 37 y 38. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Salmo 62, el versículo 12. Salmo 62, versículo 12. El último versículo del Salmo. Tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Están aquí en los Salmos, muy especialmente en este texto. La teología bíblica de las buenas obras atraviesa el libro de los Salmos con una contundencia impresionante, y este es uno de los textos más claros. Y luego llegamos
a una sección amplia que es la de los profetas antes de entrar en la parte final del Nuevo Testamento. Los profetas tienen mucho que decir de las buenas obras en la vida del pueblo de Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron al Santo de Israel, a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No nota específicamente en la descripción de este pueblo que ofrecía sacrificios y Dios le dice, no quiero más vuestros sacrificios, no quiero más nada de esto. Los sacrificios estaban dentro de la ley, dentro de aquello que Dios marcaba para que el pueblo hiciera y que mostrara que estaba reflejando de alguna forma la imagen de Dios en el hombre, imitando a un Dios bueno y bienhechor. Noten lo que pasa con el pueblo y lo que Dios les dice a través del profeta en versículo 16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es decir, lo que Dios está pidiendo es amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Este es el fin de toda la ley. Y los profetas comienzan a machacar este principio. El pueblo abandona a Dios y el pueblo maltrata y empobrece y trata mal. Y hay injusticias en la nación de parte de los ricos y todo lo que está ocurriendo. Y la opresión que hay allí es un problema de no amar al prójimo, pero en realidad es un problema de que están dejando de reflejar la imagen de Dios y están dejando de amar a Jehová su Dios con todo su corazón. Capítulo 3 de Isaías, versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Decida el justo, versículo 10, decida el justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Esto es teología de buenas obras. Capítulo 59 y versículo 6, tenemos que leer este texto. Capítulo 59, versículo 6. Sus telas no servirán para servir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Dios estaba observando y reprendiendo por el profeta las malas obras y recomendando las buenas obras del pueblo de Dios. La lectura de Isaías y de otros profetas muestra con absoluta claridad que la condenación de Dios a ellos era proclamada por los profetas con sus dos acusaciones: su impiedad contra Dios y su falta de amor al prójimo. Y una de las demostraciones más importantes de las buenas obras que Isaías enseña están relacionadas con el Mesías. Y quiero que presten atención porque ya vamos al Nuevo Testamento, pero presten atención al capítulo 61. Interesante. El capítulo 61 dice, versículo 1, el Espíritu del Señor, de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué está diciendo? Este es el ejemplo. El que venga, el que haga esto, el siervo del Señor que haga esto, está cumpliendo este principio, está realmente mostrando en su vida las buenas obras y reflejando el propósito en la imagen de Dios. El profeta Amós acusa de lo mismo y la verdad que lo quisiera leer, capítulo 2, versículos 6 al 8, 4, versículos 1 al 2, 5, 21 al 23 y 5, 14 y 15 también nos hablan de esta acusación que Amós hace de no amar a Dios y de cuidar al prójimo. Está claro. Y llegamos al Nuevo Testamento, corriendo como Usain Bolt. Ya no sé si corre todavía, pues. Se cayó en la última carrera. Épico es. Bueno, soy malo, con malas obras, pensando.
Evangelios. Jesús en las buenas obras. Pero es claro, vamos a hablar de las buenas obras de Jesús. No, pero vamos a hablar de las buenas obras, cómo Jesús muestra el cumplimiento de las buenas obras, como dijeron los profetas. Y una de las facetas más fascinantes del Evangelio, de los Evangelios, está en Lucas, es que cómo Lucas presenta a Jesús a través del ángel Gabriel en capítulo 1, versículo 35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y capítulos más adelante, cuando llega al capítulo 4, habla de la genealogía de Cristo, llega al final y dice Adán, Hijo de Dios. Nada más que Hijo es con minúscula, pero Hijo de Dios por Cristo es con mayúscula, porque ahí estamos empezando a ver que esto es lo que Pablo dice en su teología, que este es el postrer Adán. Es el segundo Adán. Es el que va a hacer algo que el primer Adán no pudo hacer. Es el que es tentado, es el que es afligido, y es el que realmente vence y sale para vencer en el libro de Apocalipsis. Pero conocemos el contraste de la tentación de ambos y cómo salieron de sus tentaciones. Pero cuando empieza el ministerio de Cristo, lo empieza después que es guiado al desierto, vuelve lleno del Espíritu Santo, entra en la sinagoga, está allí esperando, todos los ojos están puestos en él, abre el rollo que estaba en ese día, se tenía que leer eso. No es que Tito dijo, voy a aprovechar esta oportunidad. Ese era el día que tenía que leerse esa escritura. ¿Y qué lee? Isaías 61, versículos 1 al 3. Que era el prototipo de aquel hombre de buenas obras que el Mesías, y aquí estaba cumpliendo, Cristo es el ejemplo de las buenas obras. Lo que Isaías había dicho de Mesías, Él lo está cumpliendo ahora, no hay dudas. No hay dudas, por supuesto, que la obra de Cristo en la cruz es el clímax de la liberación de Cristo por los pecadores. Pero Isaías 61 marca el clímax de su misión. Es la forma de comprobar que este es el Mesías, es el hombre, el obrador de buenas obras. Él vino para hacer las buenas obras que honraban a Dios y demostraban amor al prójimo, como la ley nos marcaba, sanar a los afligidos, a libertar a los cautivos, preocuparse por el prójimo, y vemos la compasión de Cristo en su ministerio. Sus sanidades no salvaban a las personas, pero sus sanidades ejemplificaban lo que era su persona y su labor, a lo que venía a hacer. Demostraban su amor al prójimo. Y en este contexto encontramos el Sermón del Monte, donde Jesús dice que uno de los asuntos principales de ese sermón es la justicia. Es en capítulo 5, versículo 17. Si vuestra justicia no fuere superior a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la gente empezó a mirarse y decir, están locos. ¿Cómo vamos a hacer mi justicia superior? Y entonces lo que hace Cristo, ¿cómo es posible vivir una vida superior a los fariseos? Cristo da 6 ejemplos a través del Sermón del Monte. Finalizando en 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y todas esas justicias que son, si oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Oíste que fue dicho, no te enojarás ira contra tu prójimo, no matarás, pero el que se enoja contra su prójimo, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando. Esto es la justicia superior. Y esa justicia superior es solamente posible a través de una obra interior. Por eso la conclusión del sermón en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 27, en donde el rol de las buenas obras es evidente. El que construyó su casa sobre la roca es el que oye mis palabras y las hace. El que se conforma al marco de Dios de las Escrituras y hace mi voluntad. El que oye lo que yo pido, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Y Mateo 25, porque Mateo 7 finalmente es el fruto que da la evidencia, y la profesión de fe tiene que ser testeada por la práctica, pero cuando llega Mateo 25, versículo 14 y 46, la parábola de los talentos, y también, no solamente los talentos, sino la evidencia de amor al prójimo. Los talentos en la primera parte del capítulo 25, ¿saben? El primero que tiene 1 talento, 5 talentos, 10 talentos. Y después el final en Mateo 25 es, estuve preso, no me visitaste, estuve enfermo, no me diste de comer, estuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Reflejan los talentos su amor a Dios. Y el visitar refleja su amor al prójimo. Es el principio de las buenas obras. Es el marco de la Escritura. Es el cumplimiento de la ley de los profetas. No hay dudas de que las buenas obras juegan un papel importante en el juicio final.
lo vamos a ver, es no solamente para los creyentes. 2 Corintios 5:10 está establecido, 2 Corintios 5:10, tengo que bajar un cambio, ¿no? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según el que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para los creyentes, para los incrédulos, lo vemos en un momento, Apocalipsis 20. Pero los evangelios muestran que Cristo le dio valor a las buenas obras. Hechos y la iglesia y las buenas obras. Epístolas y Apocalipsis y terminamos. Lo vamos a comer en un ratito. No tenemos tiempo para expandirnos en Hechos como se debiera, pero solamente mencionar que el libro marca los hechos de los apóstoles, que es la continuación de la obra de Cristo a través de sus testigos. La iglesia dio testimonio de su amor, predicando el evangelio y haciendo bien a los pobres, dando a los necesitados, atendiendo al prójimo, en líneas generales, atendiendo al prójimo, haciendo bien a sus semejantes a través de milagros de los apóstoles, las señales que mostraban, confirmando el evangelio, por supuesto. Y me encanta en Hechos capítulo 10, cuando Pedro abre la puerta de los gentiles en la predicación a Cornelio, el momento previo a que el Espíritu Santo cayera. Hechos capítulo 10, versículo 37, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Inmediatamente habla de Cristo para perdón de pecados y el Espíritu Santo cae. Y lo último que escucharon estos inconversos antes de pasar de muerte a vida es que su Salvador era un obrador de buenas obras. Y por supuesto la iglesia imitaba a Cristo en la perseverancia en la oración, porque Cristo perseveraba en la oración. Es una imitación de las buenas obras de Cristo. Poco para Hechos, ¿no? Pero es suficiente para entender y entrar en las epístolas que articulan todo lo que no vimos en el libro de los Hechos, pero que está visto en el inicio de la iglesia. El desarrollo paulino de las buenas obras es digno de que usemos un retiro más para eso. Pero yo creo que estamos familiarizados con el vocabulario de Pablo sobre las buenas obras y cómo desarrolla el tema en las epístolas. Efesios 2:10, Romanos capítulo 8, versículo 14, versículos 12 y 14. Pero aquí no habla de buenas obras, preste atención. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y saben que el contraste en el Nuevo Testamento de Pablo de las obras de la carne son las obras del Espíritu. Son las buenas obras. Son las que producen una intencionalidad que viene del corazón y que es promovida por la obra del Espíritu Santo. Es un cambio de ADN lo que provoca esto en nosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, nos dice: la obra de cada uno será probada, así como por fuego. Pablo dedica tiempo a los corintios de enseñarles que va a ser probada la obra de cada uno. Se preocupa de las buenas obras de los corintios y de las malas obras también. Y a un grupo de iglesias conflictiva, conflictiva en el sentido de que medraban entre los fariseos, el judaísmo y el evangelio, las iglesias de Galacia. Pablo les termina explicándoles que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego les dice: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Después de qué? Después de dar una lista de lo que es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y por supuesto no solamente Santiago, no solamente Pablo, es Santiago y su énfasis significativo en las obras que demuestran justificación. Y ya lo mencioné esto y seguramente creo que Matías Pastor Albacini va a predicar sobre esto. Pero terminamos con el Apocalipsis.
porque Dios vuelve a mostrar la nueva creación como en el Génesis. Apocalipsis es el momento en que Dios da finalización a todas las cosas. Lo que Adán perdió, Dios lo recuperó en Cristo. El libro describe el final de la raza humana inconversa en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13, donde dice que los muertos fueron juzgados por sus obras, grandes y pequeñas. Apocalipsis 20, 12 y 13. Y fueron juzgados por sus obras. Porque esto es lo que el hombre dice. Mis obras, perfecto. Dios te va a juzgar por tus obras al final. Si no te arrepentiste de tus pecados, a ver si pasan la prueba. Apocalipsis dice que no la pasan. No la pasan. La gente no entiende. Leí una figura, una ilustración de esto. Que hay cosas buenas que hacen los seres humanos que son inconversos, pero que la motivación o la regla no es la correcta. Y el ejemplo que daban eran los piratas. Los piratas iban en contra del gobierno, robaban por todos lados, pero ellos tenían códigos internos, ser honestos entre ellos, y la honestidad no estaba mal entre ellos. ¿Se dan cuenta? Eran honestos entre ellos, pero que fueran honestos entre ellos no significa que fueran honestos a las normas del gobierno. Y eso pasa con las buenas obras y los inconversos. Hacen cosas buenas, pero no conforme a la regla de Dios. Bien. ¿Cómo trata Jesús a las iglesias? Bajo la premisa de las obras. Capítulo 2, versículo 2, versículo 9, versículo 13, versículo 19, 23, 26, capítulo 3, versículo 1, 8, 2, 15. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Están en el libro de Apocalipsis. Dios está mirando las obras de su iglesia, que sean conformes al corazón de Dios. Pero uno de los momentos más preciados del libro de Apocalipsis es cuando se escucha la bienaventuranza de los que han muerto en la tribulación. ¿Me acompañan? Apocalipsis 14, 13. Tengo 4 líneas más para leer, así que no se preocupen. Los pastores sabemos que entre 4 líneas hay como 2 páginas, ¿no? Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz desde el cielo, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es tremendo. Las obras siguen. De estos que sufrieron la tribulación, lo siguen sus obras. Fueron obras de acuerdo al patrón divino, la voluntad de Dios, como Dios lo crea. Pero cuando llega el capítulo 19, esto me encanta. Cuando llega el capítulo 19, que conforma la boda del Cordero. En el capítulo 19, versículo 8. Al final dice, antes de entrar a la boda del Cordero. Cuando uno va a la boda se tiene que vestir, ¿verdad? Hoy se visten zapatillas, todo, se visten bien, de acuerdo a la moda, pero se visten diferente. Para ir a una boda. Esta es la boda más importante. Miren cómo se visten. Capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista en lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué? ¿No voy con la vestidura de justicia de Cristo? Él me vistió con vestidura y manto de salvación. ¿Voy con la vestidura de mi justicia? Sí, porque mi justicia, como dice el Antiguo Testamento, también existe en nosotros todas nuestras obras. Mi justicia es la justicia del Cordero. Y esto es porque el libro de Hebreos dice en sus últimos versículos, dice así, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Precioso, ¿verdad? Él hace en nosotros, porque Él es el postrer Adán, y Él está en nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él está haciendo y conformándonos a Miqueas 6:8. Él te declara lo que es bueno y que pide que vaya a ti. Yo no puedo hacerlo, es imposible para mí. El Espíritu de Dios viene a morar en mi vida. Él me transforma, Él cambia mi corazón y Él me hace andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, al punto de llegar finalmente a la eternidad en la presencia de Dios y estar en la presencia de Cristo y cantar el cántico de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, no las mías. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eso es lo que vamos a cantar, eso es lo que vamos a entonar. Que nuestras obras son sus obras son nuestras obras, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero conformemos a nuestro andar a las obras de Dios. ¿Cómo lo haremos? Mañana y el sábado vamos a aprender. Pero no digamos más que la Biblia no tiene una teología de buenas obras de principio a fin, porque no es verdad. La Biblia está empapada de este tema. Y la Iglesia de Cristo tiene la responsabilidad, tiene con qué hacerlo. Porque el Dios bueno y bienhechor está en nosotros, por su Espíritu que nos fue dado. Oremos. Dios bendito, cuán grande eres y cuán bueno y bienhechor. Enséñanos tus estatutos durante estos días y recuérdanos que hay buenas obras que tú preparaste y que ha sido posible en nosotros a través de la muerte y resurrección de Cristo y nuestra conversión, nuestra regeneración. Señor, aliméntanos durante estos días y que vivamos para tu gloria, haciendo bien, de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.